Hola, mi nombre es Álvaro Leal y hoy voy a hablar de un tema un poquito más serio que de costumbre, aunque últimamente he tenido algunos temas hablando de política, siempre por supuesto hablando de historia. Este tema es algo preocupante y quiero unir una serie de conceptos. Lo primero que quiero dejar muy claro es que es mi opinión personal, siempre yo hablo de mi opinión personal y no de una verdad que tenga que compartir todo el mundo, pero por eso hago mis vídeos y los pongo en mis propias redes. Hay, como digo, una serie de elementos de estos últimos días, de la huelga feminista, por ejemplo, y de otros ámbitos que en mi cabeza han conectado. Y yo quiero hablar hoy, como habréis visto en el título, de un tema feo. Hoy vamos a hablar de monstruos. Hoy vamos a hablar de cosas que dan miedo. Probablemente no los veamos, probablemente estén debajo de la cama o probablemente estén dentro del armario. Muchas veces no los vemos, pero convivimos con ellos y la realidad es que los monstruos existen. Los malos de verdad, los malos de las películas, los de la última fase de un videojuego, existen. Están entre nosotros, a veces en mayor proporción, a veces en menor proporción, a veces son nuestros vecinos, a veces alguien de nuestra familia, pero están. Dentro de cada cuerpo social existe este tipo de grupos. Y, por ejemplo, si hemos visto las imágenes del partido del Real Madrid contra el Paris Saint-Germain, hemos podido ver a este tipo de personas, y lo digo claramente. Dentro de los hinchas del Paris Saint-Germain hemos podido ver a este tipo de personas y los vemos en otros ámbitos y los vemos en otros deportes y los vemos en otros momentos. Y son personas que existen. Uno de los temas que más me ha interesado siempre ha sido la Segunda República Española y es muy importante salirnos de un maniqueísmo que no sirve para nada para entender cómo un sistema se cae, un sistema más o menos con calidad democrática se cae y la radicalización es absoluta y llegamos a una guerra civil dentro de España. Es un tema que siempre me ha interesado especialmente y el que he intentado estudiarlo lo más a fondo posible. Me preocupa que aparezcan los monstruos, como decía Gramsci, en esas épocas de crisis donde en esos claroscuros aparecen los monstruos que, como digo, existen y que todos los podemos ver en televisión, a veces portando bengalas, a veces en alguna que otra manifestación o en redes sociales en ciertas fotos con ciertos tipos de tatuajes, con cierto tipo de indumentaria y sobre todo con cierto tipo de comentarios. Lo que quiero decir que estos elementos a día de hoy más o menos pasivos o controlados en ciertas áreas en épocas de crisis son los que toman el control y es lo que hacen realmente peligrosa y lo que hace que peligre la sociedad realmente. Se puede agarrar a la religión, se puede agarrar a la política, se pueden agarrar a la raza, a la etnia, se pueden agarrar a un elemento de clase, pero están, siempre están. Lo que quiero decir con esto es que viendo ciertas imágenes de la huelga feminista, de la cual no entro a valorar en este vídeo, lo que entro a valorar es algunos vídeos que he visto de personas asaltando clases universitarias, supongo que todos lo hemos podido ver, estoy seguro de que es una minoría, solo me estoy refiriendo a esos casos, a casos en los que se ha hecho pintadas en fachadas de iglesia, etcétera. Ese tipo de violencia, o sea, había una frase de una canción de rap que decía: la violencia no está mal si eres el que ganas. Si partimos de esa base de ejecutar la violencia cuando tú puedes, tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces aparecen los monstruos. Y entonces cuando se cae todo y solo queda violencia, y es algo muy preocupante. Me preocupa mucho ese tipo de imágenes, ese tipo de personas que aprovechan una manifestación o aprovechan una reivindicación para salirse totalmente de tono y para ejecutar un cierto tipo de violencia que siempre va a llamar a otro tipo. Cuando vemos los regímenes fascistas no podemos perder de vista el factor del miedo. Es decir, había gente que creía y gente que apoyaba esos sistemas por miedo. Y es ese miedo que genera salidas de tonos como las que hemos visto estos días. Como digo, relaciono mucho
ambos conceptos y no quiero entrar en cierto tipo de detalles porque estoy seguro de que en vuestro ámbito de cotidiano de todas las personas que puedan ver este vídeo entenderán perfectamente lo que estoy diciendo y quiénes son ciertos tipos de personas, a veces en un ámbito, a veces en otro, pero personas peligrosas, monstruos, de los malos de verdad, los que están deseando que se encienda la mecha para poder hacer como en esa película del Día de la Purga y poder hacer todo tipo de tropelías. Por tanto, me preocupa mucho que ciertas reivindicaciones, como en este caso ha podido ser lo de la huelga feminista, sirvan para un tipo de violencia, en cualquier caso injustificada, y un tipo de pérdida de formas que lo único que hace, de verdad, lo único que hace es allanar el terreno para que estos, que vemos a veces con bengalas y haciendo todo tipo de actos tremendos, aparezcan. De acuerdo, había una frase, y supongo que con esto acabo este vídeo, de verdad muy preocupado, una frase en un diálogo en la maravillosa serie de Roma, de la HBO, en la cual cuando Julio César está haciendo las guerras en la Galia, en el Senado romano se está debatiendo qué hacer con él y una parte del Senado aclama que se le debe declarar enemigo, hacer la guerra a César, y entonces Cicerón, muy inteligente, dice, no nos conviene pisarle el rabo al lobo, pero tampoco tratar al lobo como si no fuese peligroso. En fin, como digo, hay elementos que son potencialmente muy peligrosos dentro de toda sociedad, de la nuestra también y de nuestro ámbito también, y ciertas salidas y cierta violencia simbólica y cierto tipo de males en el sentido de entrar en una clase, empujar a la profesora, meterte con una alumna y con la cara tapada hasta aquí, ese tipo de cosas solo allanan el terreno a más violencia y a más problemas y a más conflictividad social. Y la paz social es algo que solo se valora en el momento en el que se pierde. Por tanto, cabeza fría y muy atentos que debajo de la cama siempre hay peligro.